Muy buenas tardes, auditorio que nos hacen el favor de sintonizarnos. Ya estamos en Contacto Contigo, el programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. En Contacto Contigo, hoy estamos en este programa bajo la dirección de su amiga, la directora de esta división, Felipa Neri Sánchez, y me acompañan en este día la doctora Silvia Morales, el doctor Manuel Argáez de los Santos y la doctora Margarita Rodríguez, a quienes agradecemos su participación en este programa en el que vamos a hablar sobre las mujeres con motivo de conmemorarse el día de mañana, un día más del Día Internacional de la Mujer. Recuerden seguirnos todos los lunes a partir de las 5 de la tarde a través de la televisión abierta en el canal 35.1 y en sistema de cable en el canal 35. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook TV UJAT, YouTube TV UJAT. Así es para mí un placer presentar este programa y darles la bienvenida a todas y todos para que nos acompañen y nos sigan este día. Hoy 7 de marzo, pues nos toca en vísperas del Día Internacional de la Mujer. Vamos a recordar quienes están aquí con nosotros, pues la lucha que han tenido las mujeres históricamente a lo largo de muchos siglos para tratar de alcanzar esta igualdad que poco a poco se ha ido dando. Si bien materialmente todavía no se alcanza esta igualdad, pero en las normas, en la Constitución General de nuestra República ya tenemos la paridad en todo, es decir, que las mujeres podamos ocupar todos los espacios que antes solo estaban reservados para los hombres. Vamos a empezar. En primer lugar, vamos a ceder el uso de la voz a la doctora Silvia Morales. Bienvenida, querida doctora Silvia, gracias por acompañarnos y aceptar participar en este programa. Y bueno, queremos que la doctora Silvia nos comente en relación a los derechos de las mujeres, históricamente estos derechos laborales, cómo es que las mujeres fueron consiguiendo derechos para participar en distintos ámbitos laborales hasta la actualidad. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Agradezco la invitación que atentamente nos hiciera llegar y por supuesto este espacio yo creo que es esencial para nosotros los académicos, ¿no? Necesitamos espacios donde podamos compartir con la sociedad y de alguna manera también dar respuesta a esas necesidades que se están presentando y a aquellas dudas que en algún punto también contribuyan a esclarecerlas. Yo en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes un instrumento que ha servido de base para pugnar y fortalecer también el acceso a las mujeres en la vida laboral. Y no solo ello, también en la educación, ¿no? Un poco cómo han evaluado la situación que permea en México a nivel internacional. Y yo quiero hablar de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Sabemos que es un instrumento internacional, es un instrumento vinculante y el segundo mayormente ratificado por todos los estados de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En razón de este documento, sabemos que existe un órgano de vigilancia que fue creado precisamente por el protocolo facultativo que establece mecanismos o procedimientos específicos para que ante una omisión o una violación a derechos establecidos en esta convención se pueda activar, ya se trata de una comunicación o una investigación, ¿no? Y en ese sentido, a mí sí me gustaría compartirles que en el año en el 2018 precisamente, para ser precisos, en México fue evaluado, ¿no? Presentó un informe en el 2017 y a partir de ello, en distintas sesiones, el comité emitió algunas preocupaciones para el Estado mexicano. Y bueno, dentro de esas preocupaciones que se presentaron, una de ellas fue que enfatizaban la necesidad de que existiera una armonización legislativa tanto en el nivel federal, estatal y municipal.
Y bueno, esta armonización debiera atender a los estándares internacionales. Hoy estamos más vinculados o más cercanos al conocimiento de los tratados internacionales, pero todavía para el 2017 ya existía esa recomendación. Y bueno, otro aspecto es la necesidad del acceso, de fortalecer el acceso a las mujeres al trabajo. Y específicamente en cuanto al trabajo, una preocupación latente era que todavía persisten las barreras estructurales en cuanto al acceso de las mujeres y las niñas a la educación. En particular, hacían alusión a la enseñanza secundaria y a la enseñanza universitaria, ¿no? En cuanto a la enseñanza secundaria, hacía alusión que, sobre todo en este nivel educativo, debía brindarse mayor atención a las poblaciones o a las mujeres que viven en poblaciones indígenas. Y bueno, por lo que hacía también a las universidades, algún punto que recalcaban era que esas asignaciones presupuestarias que se estaban dando en ese momento no atendían a las necesidades que demandaban el mejor nivel educativo, sobre todo en este nivel esencial que es educación superior. Y bueno, eso es por una parte, y aún también, si bien reconoce que en México todavía en 2017, 2018 estábamos hablando de las reformas laborales, se hace el reconocimiento de que ya se está haciendo una mayor promoción para la integración en el mercado laboral. La preocupación latente es que subsiste la brecha salarial, ¿no? Que no obstante que vemos que ya mayormente las mujeres tienen mayor acceso al trabajo, eso no se traduce también en que los salarios se estén dando en la misma proporción, ¿no? Y esas fueron una de las mayores preocupaciones que se presentaron. Y bueno, vemos que hay una participación escasa todavía en la vida activa o en la vida económica de las mujeres. Y esto también impacta mucho por la forma en que se está dando la corresponsabilidad en las obligaciones o en la asistencia dentro de la familia. Y bueno, también otro elemento fue la desigualdad en la forma que se atribuye la asignación del trabajo doméstico, ¿no? Se entiende todavía, se hablaba hasta hace poco que el 95% de las mujeres participaban en la vida doméstica y no en la misma proporción que los hombres. Entonces, esto refleja un poco la desigualdad que se establece en la forma como se van dando esta asignación de actividades laborales. Y bueno, otra preocupación es la precariedad con la que viven las personas que realizan trabajo doméstico, ¿no? Formalmente sabemos que la mayor preocupación es que no tienen acceso a la seguridad social o el acceso que tienen a la seguridad social es limitado. Y por otra parte, bueno, el salario que asignan muchas veces es inclusive a la mitad del salario mínimo, ¿no? Entonces, estas preocupaciones se vieron reflejadas en una serie de recomendaciones, ¿no? Y bueno, las recomendaciones fueron tendentes a que en algún punto, primero, se promovieran el empleo de las mujeres en sectores mayormente remunerados. Y estos sectores eran tradicionalmente encomendados para los hombres. ¿Y esto para qué? Bueno, pues para que pudiéramos lograr nosotros que los grupos más desfavorecidos, en este caso las mujeres, pudieran también acceder a estos beneficios que se dan o las prestaciones que se otorgan derivadas de una relación laboral. Y bueno, otro elemento esencial es que se diera también o se pugnara por la igualdad en la remuneración por un trabajo igual. Sabemos que a trabajo igual una remuneración que debiera ser proporcional. En ese sentido, bueno, esos fueron como los primeros inicios en esta actividad. Muy bien, doctora Silvia, gracias por tu participación y tus comentarios. En relación precisamente en este mismo tema, doctora Margarita, ¿cómo se ve la participación de las mujeres en la vida académica universitaria, en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en concreto, donde nosotras nos desempeñamos? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Quiero agradecerle, directora, por la atenta invitación que se me hizo para participar en este foro
y estar en contacto con todos ustedes, ¿no? Un contacto contigo, doctor. Es un gusto estar aquí con ustedes y vaya, me la puso difícil, doctora. Voy a tratar de ser lo más objetiva posible, toda vez que soy parte del entorno académico de mi división desde hace 25 años. He visto su proceso de crecimiento, su proceso de evolución, y hablo de una evolución académica de muchas compañeras maestras, que si bien es cierto, nos enfrentamos a muchos retos, a muchas tareas, a muchos tabús, a muchos impedimentos y crecimiento social, ¿no? Pero yo creo que hemos podido ir desmontando poco a poco ciertos constructos que han permeado a lo largo de la cultura y de la historia misma, ¿no? Porque hay que hacer historia y las mujeres hemos hecho historia y somos parte de la historia, aun y cuando la historia que conocemos es una historia contada en un primer momento por hombres. Hoy día estamos escuchando y estamos leyendo a la historia escrita por mujeres, a la historia escrita de las mujeres, ¿sí? Entonces ya tenemos los dos momentos, ¿no? La historia escrita por los hombres y la historia escrita de las mujeres. Esta historia escrita por los hombres, ¿sí?, es cómo ellos nos construyeron a nosotros y los roles que ellos nos asignaron a nosotras, ¿no? Nosotras mirábamos a través de los ojos de los varones, vivíamos en una sociedad patriarcal. En el ámbito académico parece ser que no era de manera diferente. El ejemplo está en nuestra propia división. ¿Cuántas mujeres han sido directoras de nuestra división? Con usted, la tercera. En nuestra rectoría, pues tenemos solamente a la maestra Candita, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un momento de análisis que nosotras tendríamos que hacer como académicas, y yo siento también que ya hoy en día el colectivo de profesores hay una sensibilidad y un cambio y una transformación también de parte de ellos, sino aquí está el doctor Argáez, que también representó a los derechos humanos, y yo creo que nos va a hablar acerca justamente de ese tema, ¿no? De la dignidad de la persona y la dignidad que como mujeres nosotras debemos de tener y que tenemos, ¿no? Una dignidad que aparecía invisibilizada, pero que gracias a los estudios de las mujeres, gracias a los escritos innumerables que hay, hoy la mujer ya no está visibilizada, y como bien dijo usted en el arranque de este programa, hay igualdad y estamos en un momento de equidad, y bueno, habríamos también de ver de paridad. Entonces tenemos los tres momentos, ¿no? Igualdad, equidad y paridad de las mujeres, y en un entorno de visibilización social en el que estamos. Entonces este momento, porque dicho sea de paso, el siglo XXI se conoce como el siglo de las mujeres, ¿no? Estamos en nuestro momento. Y yo me atrevería a decir que la visibilización de las mujeres como tal empieza siglos atrás. Y no me quiero yo enfocar un tanto a la historia, porque bueno, para eso habríamos de revisar muchos libros, ¿no? Me quiero posicionar en 1405 con una mujer que fue muy preparada para su época, Christine de Pizan, quien escribe La ciudad de las damas, y hay una querella de las mujeres. Imagínense, trasladémonos a esa época, 1405, donde las mujeres éramos seres para otros. Hoy en día las mujeres somos seres independientes. 3 mujeres en este panel, yo creo que es la prueba de esa visibilización, de esa independencia, y que, bueno, gracias justamente a la lucha de todas estas mujeres que nos antecedieron, y que le debemos de dar gracias, y no quiero enunciar a ninguna por no pecar de dejar de mencionar alguna de ellas, ¿no? Y me atreví a mencionar a Christine de Pizan
porque justamente esta poetista, esta filósofa del siglo XIV, ya prendía los foquitos donde hacía alusión de que las mujeres teníamos que estar, en primer lugar, preparadas, pero no en el término de preparación que decía Rousseau, porque recordemos también que Rousseau establece un pacto, el pacto de las mujeres, que Carol Pateman analiza posteriormente, doctora. Muy bien, excelente, doctora Margarita, su participación, doctora Silvia. Bueno, vamos a dar un minuto de participación antes de que nos vayamos para dar la palabra al doctor Argáez en relación a este avance que han tenido las mujeres, sobre todo en este último siglo, doctor Argáez. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. La maestra Margarita me ha hecho reflexionar y recordar, ¿no? Cuando hablamos en base a la pregunta de cómo ha evolucionado en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades la participación de las mujeres. Efectivamente, en mi generación, como estudiante de la licenciatura en Derecho de 1989 a 1994, solamente tuve 3 maestras. La maestra Cintia, que nos daba en la parte del primer semestre, que era considerado como propedéutico, porque teníamos allí también las carreras de educación en esa época, de sociología, historia y derecho. Y posteriormente, ya en el ámbito jurídico propiamente hablando, fueron la maestra Guadalupe Cano, la maestra Lupita Cano y la maestra Felicitas del Carmen Suárez Castro. Y no había más. No habían muchas no maestras. Había muchas sin duda. maestras. Y hoy en día vemos que hay más. Ya somos más, pero todavía somos menos. Bueno, vamos a, doctor Argáez, vamos a ir a un corte, a una pausa y regresamos en un momento. Continuamos en este programa En Contacto Contigo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Y hoy estamos hablando de los derechos que han alcanzado las mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra mañana 8 de marzo. Y platicábamos con el doctor Argáez y ya nos hacía referencia también la doctora Margarita en relación a estos avances que hemos tenido las académicas y en especial en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Él refería que por 1989 al 94 solo 3 mujeres le dieron clases, eran claro, académicas. Y no era exclusivo únicamente de LOJAD. También, por ejemplo, yo estudié del 97 al 2000 en la UNAM, la maestría en Derecho, y solamente tuve una maestra, que es la doctora Consuelo Sirvent, de Pichucalco, Chiapas. Entonces, esto era algo que se replicaba en el ámbito académico a nivel nacional. Y es que, compañeras, doctora Silvia, Margarita y doctora Argáez, miren ustedes, ¿cómo nace la educación, principalmente que en Tabasco, la educación que nace con Tomás Garrido Canaval? ¿Quiénes son maestros? Las mujeres son las maestras. Tomás Garrido aprovecha ahí la participación de las mujeres para que sean las maestras. Pero la cuestión es que cuando ya se llega a la universidad, las mujeres no aparecen. Sí. Ahí la universidad es de hombres. Y hemos visto que ha sido muy poca la participación realmente de mujeres. En la actualidad siguen siendo muy pocas en comparación con el número de hombres. Nuestra División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en especial es inmensamente mayoritaria de hombres. Y además allí, por ejemplo, la calidad educativa que se impartió durante esa época fue muy significativa, muy buena, y tenemos
pues maestras que son reconocidas hasta la actualidad. Incluso hemos tenido en el mundo del magisterio personajes como Josefina Vicens, por ejemplo, que han destacado pues a nivel nacional e internacional por la calidad de sus enseñanzas que nos han dejado hasta la... Y algo que sí tenemos que resaltar es, hablaba la doctora Silvia en su participación en relación a estas recomendaciones internacionales con respecto a la falta de participación de la mujer en la educación, en el trabajo, el avance que han tenido las mujeres en el acceso a la educación. Precisamente en el año 2000 yo recuerdo convocatorias para que las niñas accedieran a becas y se daba un mayor número de becas para niñas que para niños. Y esto nos permite al día de hoy que en las universidades, al menos en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la matrícula es mayoritariamente de mujeres que de hombres. Encontramos muchas aulas donde hay más mujeres que hombres. ¿Es así, doctora Silvia? Sí. ¿Te ha tocado? Sí, de hecho me ha tocado. Y algo que a mí me ha llamado también la atención ahora, recientemente en el cumplimiento del centenario de la Organización Internacional del Trabajo se hizo una publicación. En ese centenario hablaban de algo que a mí me parece interesante. Mencionaba que sí es cierto, vemos mayores mujeres en los campus universitarios, que hay mayor inserción en esa área, pero desafortunadamente no se equipara en la misma proporción. Las mujeres están estudiando más, pero hay un punto donde también se están centrando ahorita las políticas. ¿Qué están estudiando o qué estamos estudiando, no? Las disciplinas mayormente remuneradas o reconocidas están enfocadas a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería y a las matemáticas. Y si bien es cierto, se ha logrado reinsertar a las mujeres, o más bien lograr que las mujeres puedan acceder, todavía es limitado, o sea, todavía se nota una diferencia. Entonces, si nosotros estamos hablando de que ya la mujer puede acceder de manera espontánea o libre, todavía hay una resistencia a esas disciplinas. Sí, efectivamente, no se animan porque no hay impedimento para que sean, por ejemplo, ingenieras mecatrónicas, ingeniera civil, a las ciencias, o somos nosotras las mujeres, también las madres, ¿no? Los padres que no te metas a esa que es una carrera de hombres, hija, no te metas a eso, o sea, tiene que ver también con los padres, ¿no? Quizás claro, que les animen a sus hijos, o nosotras mismas académicas. Efectivamente, yo coincido con la doctora, con lo que estaba comentando la compañera, y no hay que adoctrinar en la desigualdad. Eso es muy fundamental, es la transmisión de la cultura, ¿no? Parece ser que estamos queriendo romper paradigmas, pero los estamos reproduciendo al interior de nuestro hogar. Las académicas desde nuestro espacio estamos intentando justamente romper esas barreras y sensibilizar. Sin embargo, nos encontramos porque en la materia de género, sexualidad y cultura, vemos esta parte, ¿no? Del rol de la familia, el origen de la opresión misma de la mujer, y definitivamente necesitamos ese cambio de perspectiva. Necesitamos esa igualdad, no de derecho, sino de hecho, ¿no? Esto es fundamental. Todas nosotras las mujeres tenemos un futuro, porque tenemos un pasado, ¿sí? Tenemos ese futuro que nos espera, que estamos construyendo. Es ese futuro de esta Agenda 2030 de la que hemos hablado, bueno, de la que se habla y que se dice, en la que tenemos dos objetivos que cumplir: el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de las mujeres en el sentido amplio de la palabra. Afortunadamente las mujeres somos resilientes.
Doctora Argáez, y bueno, dirán, invitaron a un hombre, Sí, o sea, sí, pero es que ya no podemos seguir hablando sola las mujeres, tenemos que involucrar a los hombres y el varón que hoy hemos invitado a esta mesa, porque es un hombre sensibilizado, que conoce de los derechos humanos y en especial de los derechos humanos de la mujer. Como ya bien decía la doctora Margarita, el doctor Argáez ha sido presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ahora mismo es representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Tabasco y es impulsor, promotor, defensor de los derechos humanos. ¿Cómo ve, doctor Argáez, el avance de los derechos de las mujeres a vivir en una vida libre de violencia? En Tabasco, por ejemplo, hemos tenido ahí un dilema, que se autorice, que no se autorice esta alerta de género, que hace falta, que no hace falta. Tú, como experto en la materia de derechos humanos, ¿cuál sería tu opinión, querido doctor Argáez? Sí, lamentablemente a estas alturas y a pesar de que se ha abierto brecha y hay avances en materia de equidad y de igualdad, sigue representando la mujer un grupo vulnerable, sigue constituyéndose como un grupo vulnerable a la violación de sus derechos humanos, incluso también en el comportamiento de los delitos hacia la mujer es mayor, es más frecuente en todo sentido, y si a esto le sumamos, por ejemplo, el caso de una mujer que tenga pocos recursos económicos, que sea indígena o que sea migrante, eso lo vuelve todavía potencialmente más vulnerable, ¿no? A que pueda ser, por ejemplo, objeto de trata de personas, que es algo muy lamentable, pero que se está dando. México está en los primeros lugares a nivel mundial en la comisión de este delito, por ejemplo, que tiene que ver con la explotación laboral, la explotación sexual y la extracción de tejidos y órganos. Esto último tenemos prácticamente poca investigación, pero en el caso de la trata de personas, pues tiene la explotación sexual un sesgo eminentemente hacia la mujer, ¿no? Que son engañadas y que son trasladadas o traídas a territorio mexicano para explotarlas sexualmente dentro del territorio nacional, ya sea, por ejemplo, en zonas turísticas o también en burdeles, en cantinas que hay en las fronteras, ¿no? Sobre todo en la frontera norte. Y eso es interesante porque incluso tiene un aspecto, un sesgo ahí precisamente marcado de discriminación y de desigualdad, porque algunas indígenas que son explotadas sexualmente, les toman, por ejemplo, una fotografía, y con esta fotografía donde se encuentran desnudas o teniendo relaciones sexuales, los tratantes le dicen: mira, si tú te vas de aquí, esta fotografía la mandamos a tu comunidad, y con eso representa para ellas la muerte civil en su comunidad. Entonces vemos ahí una vez más este rostro de vulnerabilidad que tiene la mujer que no tiene el hombre, ¿no? Entonces realmente en ese sentido tenemos que trabajar ampliamente en la sensibilización y en el combate a este tipo de delitos que causan mucho estrago y mucho daño, no solo a la víctima, sino a su entorno y por ende a la comunidad en general. Entonces, como este ejemplo que ponemos aquí, que es muy grave y muy lamentable, hay muchos otros más, donde el hecho de ser mujer hace que el delito tenga repercusiones todavía mayores, ¿no? Sí, tenemos que enseñar más a las mujeres a tener mucha autoestima, doctora Silvia, porque yo veo, como estudiosa de los derechos de las mujeres, que comentaba el doctor Argáez, indígenas, niñas violentadas en sus derechos. Pero, doctora Silvia, hay conocimiento de magistradas, de doctoras en derecho, sí, de académicas, mujeres con preparación, mujeres con poder económico que son violentadas. ¿Qué tenemos que hacer ante esta situación, doctora Silvia?
Sí, yo creo que ese es ha sido y es el gran reto para las mujeres. Hace mucho tiempo, yo estoy hablando del 99, tuve la oportunidad de hacer un curso en el Colegio de México, un curso interdisciplinario de estudios de la mujer, y me tocó a mí en esa ocasión implementar en la Comisión Estatal de Derechos Humanos el programa de atención a la mujer, y recuerdo que todavía me decían, pues eso para qué, de qué van a hablar las mujeres, ¿no? O sea, y cuando iniciamos ese programa me tocó recibir mujeres profesionales independientes económicamente y que eran violentadas, ¿no? Y pues decías, pues si tienes, o sea, no dependes de él, o sea, ¿qué pasa? Yo creo que un factor clave aquí fue fortalecer la atención psicológica, el conocimiento de sí, ¿no? Y como usted bien mencionaba, ¿no? La autoestima, porque la autoestima tiene que ver con la dignidad del ser humano. O sea, si yo me menosprecio, me cosifico y me veo menor al otro, o a mi esposo, a mi pareja, en ese entonces, definitivamente, difícilmente una mujer va a poder ir y enfrentar o incluso solicitar apoyo. A veces, incluso ellos me decían que lo pensaban para ir y tocar una puerta porque se iban a burlar de ellas, porque decían, bueno, tú, la primera pregunta sería, pero tú con tus estudios, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería tenemos que incentivar un poco más la salud emocional, y yo creo que un punto clave que lo estoy viendo y a mí en lo personal me favorece verlo en la institución, en la universidad, en la división académica, la atención psicológica. Yo de repente escucho o veo a mis alumnas, ¿no? Que de repente plantean o se acercan a mí y me plantean este tipo de situaciones. Y en primer orden, yo les recomiendo que asistan a la terapia o a la asistencia psicológica. ¿Por qué? Porque eso las va a empoderar para que ellas decidan y elijan hacia dónde van a caminar. O sea, nosotros no podemos de inmediato decir, bueno, ve y denuncia. O sea, primero tengo que estar bien, tener el soporte emocional como para ir y tocar una puerta. Y yo creo que hoy para o para las alumnas de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades es un punto que favorece y que también con el cual las maestras y maestros trabajamos. Yo cuando hablo del tema de derechos humanos no es enunciar una serie de derechos, ¿no? Sino también hacerlos vida. Cuando hablo de libertad, de igualdad, de integridad, bueno, vamos pensando también en función de cómo es nuestra vida. Y educamos mujeres también. Entonces, en ese sentido, yo creo que la cultura de la denuncia es esencial, ¿no? Que algo que se está pugnando hoy en la institución universitaria, pero sobre todo que también estamos fortaleciendo la atención psicológica, y creo que es un punto fuerte que tenemos hoy en día. Sin duda, doctora Silvia, que sí es bastante, porque no es solo las mujeres que no trabajan, las indígenas, las amas de casa, sino las mujeres profesionistas que son autosuficientes económicamente, que tienen que estar soportando los malos tratos de sus parejas, los celos o porque ganan más que los varones. Tenemos mucho que hacer desde la academia, desde la escuela, desde el hogar, precisamente empoderar a las niñas y sobre todo, no solo a las niñas, sino a los niños, educarlos para que respeten. Pero yo digo también, no, o sea, se dice que bueno, hay que educar a los niños. ¿Y qué hacemos con los grandes? ¿Qué hacemos ahí? Tenemos que reeducar a los hombres, porque no los podemos dejar que sigan así de violentos. Perdón, a los hombres y a las mujeres. Y a las mujeres también. No, pero importante. Pero quienes ejercen la violencia principalmente en contra de las mujeres, claro, son los varones. O sea, esta agresión física, que se aprovechan de la fuerza que tienen, porque
porque nosotras no hemos sido educadas en esa fuerza, porque si nos preparamos, ahora mismo vamos a impartir en la División Académica de Sociales y Humanidades clases de taekwondo para defensa personal a las mujeres, y no para que se vuelvan violentas, claro, sino para que se sepan defender, ¿no? Ese es un buen punto, doctora, lo que usted acaba de decir. No se quieren mujeres violentas. Sí, aquí hay un punto, hay que descolonizar las mentes, hay que romper paradigmas, eso es muy, muy importante, ¿no? Hay que quebrar moldes. Eso es una parte fundamental, ¿no? Definitivamente tenemos que trabajar mucho en eso, doctora Margarita. Vamos a ir al siguiente promocional y regresamos en un momento para continuar con estos temas tan importantes para nuestra sociedad. Y continuamos en nuestro programa En Contacto Contigo, el programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, donde buscamos abordar temas que son de interés para la sociedad tabasqueña. Y hoy estamos hablando de la situación de la mujer, principalmente la discriminación en todos los campos que sufre la mujer, la violencia, con motivo de celebrarse mañana el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, queremos que el doctor Manuel Argáez nos diga qué podemos hacer, doctor, para tratar de disminuir los índices de violencia que hay hacia la mujer en nuestra sociedad, en especial en nuestra sociedad tabasqueña. Bueno, me parece a mí de que hay dos ámbitos importantes que se han estado abordando con relación al desempeño de la mujer, a la actuación y la situación de la mujer, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, ¿no? Las leyes que ya establecen esta parte de equidad o de paridad de género, incluso en materia electoral, con sentencias muy interesantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a encontrar algunos aspectos que se hablan estadísticamente con números que de repente pueden ser hasta un tanto fríos, ¿no? Porcentajes de cómo han venido ocupando mayores espacios las mujeres, etcétera, etcétera. Sin embargo, me parece a mí que también tenemos que hacer un ejercicio no solo relacionado con ideas, sino con actitudes que tenemos de manera cotidiana en nuestra vida común y que siguen dejando en desventaja a la mujer. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? En la relación de parejas, en asuntos tan simples como pueden ser cuestiones como las acciones de limpieza, ¿no? A quien le toca limpiar la casa. Vemos en este sentido que en las relaciones conyugales a las mujeres les está tocando algo que se conoce como la doble jornada. Salen también a ganarse el pan, como se dice coloquialmente, ¿no? A trabajar y a competir con hombres y con mujeres también en su carrera o en el trabajo que desempeñen. Y por otra parte, cuando llegan a casa, pues son las que se tienen que encargar de las actividades domésticas. Entonces, ese chip no lo hemos cambiado y me parece a mí que ahí la mujer sigue quedando en una amplia desventaja. Y tiene que ver también con una cuestión de un enfoque donde se requiere también de esfuerzo, de sacrificio y de compromiso también por parte de los hombres, ¿no? Y también por parte de las mujeres. Por eso decía yo que también hay que reeducar en el caso de las personas adultas. Vemos, por ejemplo, que generalmente pues a la familia del varón como que no le gusta mucho, ¿verdad? Ver que el hijo esté lavando trastes o lave la ropa o haga actividades domésticas, de repente como que a la señora pues esto le puede causar ahí una cuestión de conflicto, ¿no? Y viene esta parte donde empiezan a intervenir y a hacer opiniones o a dar opiniones, a construir opinión
por ejemplo, en el caso de las niñas y el tema que hablaba la doctora Silvia, de que esa carrera es para hombres, esa carrera está muy difícil, esa carrera es muy larga, son muchos años, y a qué hora te vas a embarazar y vas a tener hijos, que de repente es una concepción que limita también el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres con una visión mucho más comprometida socialmente hablando, porque nos desempeñamos y vivimos y actuamos dentro de una sociedad y donde hay señalamientos y donde también la opinión de los demás de repente puede generar violencia o puede generar que una persona no se desarrolle como debiera de hacerlo. Entonces, este es un aspecto quizás muy simple, pero que pesa mucho. Y esto de la doble jornada es algo que estamos viviendo y que de alguna manera la cuestión de estos trabajos domésticos no es que sean denigrantes en absoluto, sino que también tienen que llegar al grado de la igualdad, de la equidad. La carga se tiene que compartir. De justicia, y que vienen pues obviamente desde que se pasa de la edad de piedra, del matriarcado, en el sentido no de una autoridad, sino de las relaciones sociales que se dan por la importancia de la mujer en cuanto a la generación de vida, y que de repente cuando tú ves en el Paleolítico encontramos algunas muestras antropológicas interesantes, no sé, de mujeres talladas en obsidiana, talladas en jade, en piedras preciosas, que te hablan de la importancia social que tenía la mujer en este periodo y donde era prácticamente reverenciada, y vemos ahora que nos encontramos en una época de feminicidios donde se está pidiendo una alerta de género. Entonces vamos hacia atrás o hacia adelante, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? El tema, hacia dónde vamos y la manera como debemos educar a los niños, pero también la aportación que los adultos tenemos que dar con la educación más importante de todas, que es el ejemplo. Porque las palabras pues pesan, pero el ejemplo es el que arrastra, el que determina y el que van a seguir las niñas y los niños que nos están observando desde casa. Gracias, doctora Argáez. Doctora Margarita, ¿cuáles serían los retos a enfrentar para tratar de llegar a esta igualdad de la que habla nuestra Constitución, pero en la realidad no la vemos? Bien, vaya, es un tema bastante complejo porque los retos desde el punto de vista académico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, religioso, son bastantes diferentes, pero sin embargo yo creo que debemos de construir una verdadera inclusión de género. Es una tarea, es una línea bastante fácil de repetir, inclusión de las mujeres, ¿no? Pero hablar de inclusión es bastante difícil. Yo creo que un segundo momento es si tenemos la igualdad, yo creo que va a haber una tendencia hacia la equidad y desde luego hacia la no discriminación de las mujeres. Esto es fundamental. Y esto ya está en marcha, afortunadamente ya esto está en marcha. Tenemos un largo camino que recorrer, sin lugar a duda. Nos vamos a encontrar con muchos obstáculos, lo estamos viendo en el camino, pero algo muy importante que no se nos debe de olvidar es que no podemos redefinir el papel de las mujeres sin redefinir el papel de los hombres. Esto es un trabajo conjunto. ¿Sí? Y que se entienda bien el concepto de empoderamiento. Empoderamiento no es aplastar al hombre, el empoderamiento es que las mujeres tomemos conciencia de nuestras capacidades que tenemos. Ese es el reto también del siglo XXI, ¿no? Que nosotras nos empoderemos, pero como diría en un momento Marcela Lagarde, usted nos apoyó muchas veces trayéndola hace 2 años, creo. A Marcela Lagarde estuvo en 2 ocasiones por allí y Marcela Lagarde fue muy enfática. Hay que conocer la historia para poder entender el movimiento de las mujeres hoy en día. Y Ana de Miguel, una teórica feminista española, también nos invita, hay que leer la historia para poder entender hoy en día el comportamiento de las mujeres. Entonces, uno de los retos que tenemos muchos retos las mujeres, la sociedad,
y las mujeres, desde luego que somos parte de esta sociedad, pero indudablemente es eso, la igualdad. Tratar Doctora, de alcanzarla. Tratar de alcanzarla. Doctora Silvia, ¿y cómo hacemos? ¿Qué hacemos y cómo podemos contribuir nosotros desde la academia para que cada día más niñas sean científicas, se animen por estudiar esas carreras, esas licenciaturas donde muy pocas mujeres participan hoy? Gracias. Fíjese que en razón de ese tema hemos visto que se han impulsado una serie de acciones. Hemos escuchado La Niña y la Ciencia, que de alguna manera van insertando, van buscando que las mujeres o que las niñas se interesen más por estas disciplinas. Y bueno, sabemos que en el futuro la habilidad digital va a ser una necesidad esencial, ¿no? Y nosotros vemos que estas habilidades, las mujeres están subrepresentadas en disciplinas, como mencionaba hace un momento, en tecnología, en ciencia, en matemáticas, en ingeniería. ¿Y qué significa esto? Bueno, que estas disciplinas son las que mayormente van enfocadas o son afines a la investigación y a la ciencia. Entonces, tenemos que incentivar, el Estado ya está actuando de esa manera. Si nosotros revisamos las convocatorias inclusive que emite CONACYT, ya hay convocatorias específicas para mujeres que están mujeres, ¿cómo le llaman? Mujeres que son solas. Madres solteras, y que en algún punto también lo que busca es incentivar el ingreso equitativo. Sabemos que la maternidad en muchas ocasiones los coloca en una desigualdad, ¿no? Las mujeres que están en una etapa reproductiva generalmente ubican jornadas que son parciales. Entonces, en esa búsqueda de jornadas parciales nos perdemos de mucho. Por ejemplo, los ascensos, a lo mejor no estamos en la igualdad de condiciones. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que difundir un poco más esas convocatorias, darlas a conocer, incentivar más el trabajo de las niñas en la educación, y sobre todo nosotros creo que en las universidades el mayor reto que tenemos es la divulgación. Tenemos que salir más, tenemos que promover más las distintas disciplinas que se tienen. Para buena fortuna la universidad también se coloca en un muy buen lugar en todas estas disciplinas. Entonces, creo que el mayor reto que tenemos nosotros como investigadores es la divulgación. Efectivamente, doctora Silvia, y yo creo que las mujeres tenemos que atrevernos, no quitarnos esos temores de que yo no puedo, porque siempre se lo han dicho, es que no puedes, porque como decía hace un momento, luego las mujeres no alcanzan los ascensos, claro, por la responsabilidad de la que ya nos hablaba el doctor Argáez, que tienen con la atención de los hijos, de las labores del hogar. Y en cambio los hombres, ¿qué veíamos? Que más hombres son secretarios de despachos, claro, más hombres jueces, más hombres magistrados, más hombres ministros, más hombres, claro, en todos lados, más hombres investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, y pocas mujeres miembros del Sistema Nacional de Investigadores, porque dime tú a qué horas investigan las mujeres, claro, que terminando de sus clases se tienen que ir, que a ver la comida, buscar a los niños a la escuela, que la ropa, que todo esté al día, mientras que el señor llega de trabajar y se acuesta en la cama, prende su televisión, vieja, ya está la comida, para que le sirvan de comer en la mesa, ¿no? O sea, con su contra. Y la mujer va a lavar los trastes y el señor ya va a descansar. El señor va. ¿Y nosotras? ¿De qué estamos hechas? Así es. Esto es justamente la enseñanza del patriarcado y la colonización de las mentes que tenemos, porque no se nos enseñó justamente a ser independientes, a tomar decisiones. Todavía seguimos bajo la sombra de este sistema patriarcal y androcéntrico que nos dice qué debemos hacer, pero efectivamente, como dirían, hay que atrevernos al cambio. Muy bien, efectivamente yo creo que la mujer ha sido conductora del hogar, si bien el hombre ha sido el proveedor claro, mayormente, pues las mujeres tenemos que actuar con inteligencia, digo yo. Entonces,
con cariñito tenemos que decirle a esos hombres que sus mamitas los educaron para que no lavaran, para que no plancharan, que no hicieran nada en la casa. Entonces, papito, mira, pues si tú quieres vivir conmigo, pues te toca lavar los trastos, te toca... Sí. Y que Sí, ya hay niños que están No, haciendo con esas tu tareas marido, hombres. olvídate de los niños, que eso los reeducamos. Claro. Hay una Pues se habla de teoría- equiparar derechos, ¿no? Y los vemos también en las licencias de maternidad. Mientras la mujer tiene 6 semanas antes y 6 semanas después del parto, los hombres solamente tienen 5 días. Entonces se entiende que la maternidad es una tarea de la mujer. Entonces yo creo que aquí tenemos que hablar de la corresponsabilidad y también en esta actividad insertar al hombre para que ejerza realmente esa paternidad. Efectivamente, porque imagínense, o sea, a mí se me hacen muy poquitos días que le han dado a los hombres, claro. por supuesto. Imagínate la mujer después de una rajadota que te hacen en la panza, cuando la cesárea, ¿no? Sí. Y que todavía, ustedes no lo han sufrido eso, ¿verdad? Como lo sufrimos nosotros. Y que todavía con esa rajadota Claro. de la cesárea vas a atender a una criaturita, darle su chicha, Sí, cambiarle claro. el pañal. Y los señores, ¿cuándo? Y vamos a pasar mala noche y todo Sí. eso. Entonces, en eso tenemos que insertar a los varones también que nos ayuden a cambiarle el pañal, a hacerle el biberón, que duerman en otra cama mientras nosotras descansamos y nos recuperamos, Claro. todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es que tenemos que caminar juntos en la sociedad. Se debe de dejar de pensar que hay una lucha entre hombres y mujeres. No puede seguir existiendo esta lucha de poder entre hombres y mujeres, sino que si caminamos juntos hacia el mismo rumbo, lo que tendremos sin duda será una mejor sociedad. Claro. Una mejor sociedad en donde todos participemos en igualdad de condiciones. Somos más las mujeres y quienes sufren mayor número de violencia, sin duda que son las mujeres. Tiene que haber esta necesaria colaboración Sí. entre ambos sexos, y sin lugar a dudas en la historia de la humanidad, desde que se establece el sistema patriarcal, alrededor de 5.000 años de historia, pues la mujer prácticamente estuvo desaparecida la mitad de la humanidad. Podemos verlo desde la antigüedad, que incluso las mujeres que participaban en la ciencia, pues sus nombres no aparecían, aparecían los nombres Los sus nombres de los parejas, maridos. de los ¿no? maridos. o de algún Marie familiar. Curie, Marie ¿no? Curie. Marie Curie es Entonces, un y en ejemplo. México apenas el reconocimiento de la personalidad jurídica de la mujer se da hasta 1953. Entonces es algo verdaderamente Desigual históricamente. pero muy atrasado, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2020. En nuestro país hay 64.540.634 mujeres, es decir, el 51.2% de la población, pero que viene siendo pues un poco más de la mitad de la población, y que todos debemos de incluir y colaborar para construir una familia más justa, más igualitaria, justa, sin exactamente. duda. Muchas gracias, doctora Argáez, doctora Silvia Morales, doctora Margarita, gracias por su participación y gracias a ustedes, auditorio, por seguirnos en este día. Los invitamos que todos los lunes a las 5 de la tarde sigan nuestro programa En Contacto Contigo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Queremos llevar información que sirva a nuestra sociedad. Muchas gracias, muy buenas tardes.